Bueno, hoy más que nada quisiera hablar de un tema que a pesar de ser uno de mis temas favoritos, me parece que apenas lo he tocado alguna vez en la sección esta, ¿no? Y es sobre la existencia de, o no, de un Jesús histórico. Y bueno, de manera general, una gran parte de la población humana cree en la existencia histórica de Jesús de Nazaret, ¿no? Obviamente hay otra parte que piensa que esa figura es solamente mitológica, ¿no? Y entre los que creen que en un Jesús histórico hay varias hipótesis, algunos que creen ciegamente en la incongruente historia bíblica, y dentro del mundo académico estos son realmente inexistentes, ¿no? En el Islam se cuenta una historia alternativa, ¿no? Igual fantasiosa, ¿no? Obviamente los musulmanes también creen en la existencia del Jesús histórico, que desde luego es diferente al de la versión cristiana, ¿no? El Jesús histórico mormón es mucho más fantasioso, ¿no? Y desde luego el Jesús histórico de los ortodoxos varía en pequeños detalles entre las diferentes variantes de la ortodoxia, ¿no? El Jesús histórico católico tiene diferencia fundamental con el Jesús histórico de los reformistas, y los dos Jesuses se diferencian algo más con el de las sectas evangélicas, las puritanas, ¿no? O sea que hay un montón, ¿no? La mayor parte de los académicos están de acuerdo de que la historia contada en los evangelios es mitología, pero muchos piensan, ¿no?, de que estos mitos se basaron en una persona real, ¿no? Y es por ello de que hay un montón de hipótesis sobre el Jesús histórico, ¿no? Y en esa búsqueda de evidencias de este Jesús histórico, es más bien por la falta de evidencias, que es tan notable, ¿no?, que surge la idea que yo mantengo, que el Jesús mitológico de los evangelios es eso, o sea, es un personaje mitológico, ¿no? Y la falta de evidencia no es evidencia, ¿no? Pero por eso esta posición, ¿no?, que se llama la posición miticista, requiere algo más, ¿no?, de análisis y estudio. Y precisamente quiero a grosso modo argumentar un poco por la hipótesis que mantengo, ¿no? Y si hablamos de la historia del cristianismo, ¿no? Bueno, podemos ver de que en realidad en la antigüedad podemos dividirla en dos etapas, ¿no? La primera, que es bastante oscura y probablemente llena de mitos, y la última, que en cierta manera es algo más sustentada, pero que está lamentablemente bien influida por doctrina, ¿no?, por la doctrina cristiana. Y me voy a explicar esto con una analogía que tal vez es más interesante, ¿no? La historia de los incas, del Tahuantinsuyo, ¿no? Inca es el nombre de un gobernante, es equivalente al rey europeo, ¿no? Y el Tahuantinsuyo como estado apareció en el siglo XII de la era común. Pero la historia de su fundación y el gobierno de los incas, tal como fue contada por Garcilaso de la Vega, ¿no?, que era el hijo de un español con una mujer de la nobleza quechua, es puramente mitológica, ¿no? Las deidades quechuas están casi como el Yahweh bíblico, todo el tiempo metiéndose en la vida de los pobladores del estado, ¿no? Y es a partir de Pachacuti, que el siglo XIV, ¿no?, que las deidades se calman un poco y que la historia se hace menos mitológica, más real. En realidad su hijo, Huayna Capac, es el que añadió al territorio la parte que corresponde a la actual Bolivia, ¿no?, el norte de la Argentina y Chile también, ¿no? Y a la muerte de este Huayna Capac, ¿no?, sus hijos Atahualpa y Huáscar fueron los que entraron en guerra civil por tomar el poder político, y se sucedía esa guerra civil cuando la llegada de la invasión española, ¿no? Pero como ven, o sea, de que me salí del tema gravemente, pero lo que quería mostrar es de que lo mismo pasa con la historia del cristianismo, ¿no? O sea, de que en realidad no existe ninguna evidencia de la existencia siquiera de cristianos en el siglo I. Hay algunos rastros fragmentados, ¿no?, algún trozo con algunas partes de alguna epístola de Pablo. En el siglo II también sucede eso, que hay bastante fragmento, pedazos, ¿no? Pero se supone que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito a fines del siglo I y en el siglo II, ¿no? Pero no hay evidencia física de ello, ¿no? En cambio, de esa época, lo que sí tenemos de esa época, ¿no?, y es algo claro, son los rollos del Mar Muerto, ¿no?
que nos muestran las ideas de los esenios y de los madeístas, que claramente tienen mucho en común con el cristianismo, ¿no? Y que posiblemente haya sido donde el cristianismo se originó, ¿no? Del siglo II son los marcionistas, los gnósticos, los judíos, los cristianos judaizantes, ¿no? Y es posible de que incluso haya habido algunas sectas con tendencias proto-ortodoxas, ¿no? La mayoría de los escritos que tenemos completos recién son a partir del siglo IV, ¿no? Y es cuando el cristianismo logra tomar el poder político, ¿no? Y empieza la Edad Media, la edad del oscurantismo, ¿no? Es entonces que la historia del cristianismo empieza a ser más creíble, pero al mismo tiempo está bien inclinada a favor de la doctrina ortodoxa, ¿no? Que es dominante. La mayoría de los escritos que son completos, ¿no? O sea, libros enteros, los tenemos en el siglo IV, ¿no? Y cuando los cristianos han tomado el poder político y claro, o sea, de que es entonces que tenemos una historia clara, pero, o sea, digamos más realista, pero al mismo tiempo más tendenciosa, o sea, muy a favor de la doctrina ortodoxa, ¿no? Pero si vamos a ver los documentos que tenemos de los gnósticos, ¿no? Los evangelios y hechos de diferentes apóstoles que hemos encontrado en Nag Hammadi, por ejemplo, en ellos vemos una tendencia, ¿no? La mayoría, una mayoría absoluta realmente, o sea, casi 80% creo que es, tratan de Jesús después de su resurrección. Casi muy pocas hablan de Jesús histórico, ¿no? O sea, el Jesús resucitado estadísticamente domina la literatura gnóstica, ¿no? Y claro, los gnósticos tenían acceso al material canónico, ¿no? Mucho de la literatura allí toma pedazos de aquí y de allá, los reorganizan en diferentes combinaciones, permutaciones, añaden algunas cosas, ¿no? La literatura gnóstica, por ejemplo, está dominada por ese Jesús resucitado, ¿no? Que es un fantasma, ¿no? O un zombie. Hay diferencia entre los dos, ¿no? Bueno, el fantasma no tiene cuerpo, el zombie sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y al, ¿cómo se llama? Y Jesús, o sea, de que... Bueno, eso voy a hablar después. Bueno, en realidad hay un elemento que es importante dentro de las corrientes gnósticas, ¿no? Y en muchas otras, también en el marcionismo, por ejemplo, ¿no? Y es la llamada la herejía del docetismo, ¿no? Esa es la idea de que había gente que vio a Jesús predicando por aquí, por allá, pero que si trataban de tocarle, su mano atravesaba por su cuerpo, ¿no? Era como un holograma, ¿no? O tal vez era como, y es lo que quería decir, ¿no? Tal vez era como un tipo zombie que se vuelve fantasma, al estilo Iron Man, ¿no? Que cambia así, sin mucho gusto, ¿no? Y en realidad eso mismo decían de Simón el Mago, ¿no? Que es otro personaje de la época bastante conocido. Y esta es una forma clásica de entender a Jesús para los gnósticos, ¿no? Y en sí muchas otras corrientes encráticas, ¿no? Son esos que rechazaban el sexo en realidad, no necesariamente gnósticas, ¿no? Corrientes encráticas que incluso habían proto-ortodoxos, que decían que Jesús no pudo degradarse a sí mismo tomando la forma carnal humana, ¿no? O sea, de cierta forma veían en Jesús un holograma, era una ilusión óptica en realidad. Para ser un poco geek, ¿no? Más o menos era como en Star Trek, el viaje a las estrellas, ¿no? Cuando mi tocayo Kirk y Spock quedan atrapados en el planeta de los Organians, ¿no? Entonces cuando llegan los klingones y tratan de tomar el planeta, ven, ¿no? La gente está tratando de huir en pánico. Y Kirk y Spock están tratando de organizar la resistencia, ¿no? Pero los ancianos de los Organians están tranquilos, ¿no? Y dicen, no hay ningún peligro, ¿no? Y ni Kirk ni Spock no entienden, ¿no? Hasta el final del capítulo, ¿no? Cuando los Organians levantan la ilusión de carne humanoide y se muestran en su verdadera forma, que eran esferas de pura energía incandescente, ¿no? Y esa es la idea del docetismo, ¿no? Jesús definitivamente no es un ser humano carnal, sino que asumían que era como un holograma, ¿no? Si querías tocarle, te darías cuenta que no hay nada que tocar, ¿no? Y ese es el punto de vista docético clásico, ¿no?
Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta de Juan 4:2 dice: podéis conocer en esto al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Bueno, realmente que tenga que decir que Jesús haya venido en carne implica que había gente que decía lo contrario. Si no, no habría punto por qué decirlo, ¿no? Bueno, sin embargo, este punto de vista es un compromiso, ¿no? La idea de que Jesús fue un personaje histórico de carne y hueso, con la idea de que Jesús era un Dios que nunca vino a la tierra, ¿no? Esa a mí me parece que era la idea original, ¿no? Más o menos se puede ver que de esta idea queda algo en las llamadas, en algunas partes de las llamadas epístolas paulistas originales, ¿no? Obviamente, Jesús en esa idea solamente es visto en visiones, ¿no? Como las que tuvo Juan, el escritor del Apocalipsis, ¿no? Que todo el Apocalipsis es una charla de Juan con el ángel de Jesús, ¿no? Y así se supone que tenía ese tipo de visiones y Pablo, ¿no? O sea que colocaron a Jesús en el hilo histórico por otras razones, ¿no? Razones institucionales, políticas, ¿no? Querían tener la capacidad de señalar a un fundador objetivo, palpable, ¿no? Que decían que un Jesús humano, ¿no? Lo usaban como una piedra fundamental de su fundación, ¿no? Algo que les daba derechos de autor a sus ideas, ¿no? El resto de ustedes posiblemente tiene alucinaciones locas de Jesús, ¿no? Pero nosotros lo tuvimos a Jesús en vivo y en directo, más o menos, ¿no? Nuestra iglesia fue fundada por los discípulos de Jesús al que conocieron en persona, ¿no? Y ese es el tipo de argumentos que se presentan en debates de esa época, ¿no? Hay, por ejemplo, en la literatura clementina, ¿no? Los llamados pseudo-clementinos, ¿no? Son historias de esa época, ¿no? Ahí leemos, por ejemplo, un debate entre Pedro y Simón el Mago, ¿no? Bueno, en realidad, sabes que Simón el Mago parece ser una variante de Pablo, ¿no? Y Pedro le dice, ¿no? Tú dices que recibiste esta enseñanza de Jesús en una visión. Si realmente lo hubieras tenido, entonces estarías de acuerdo con nosotros, pues nosotros tomamos nuestras enseñanzas directamente de Jesús. Bueno, y bueno, la hipótesis que yo mantengo, ¿no? De que el docetismo gnóstico es un compromiso entre ambas ideas, ¿no? Jesús, un Dios que nunca vino a la tierra, y Jesús, el Mesías histórico, ¿no? Pero el compromiso es claro, o sea que, la gente creyó ver a Jesús como persona, pero de verdad no era una persona, era solamente una ilusión óptica, ¿no? Hay evidencia en el Nuevo Testamento sobre la existencia de gente que no creía en un Jesús histórico. Y parece que sí, ¿no? Vemos en segunda de Pedro, 2 Pedro es del 16 adelante, dice: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Y más adelante dice: nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. O sea, desde luego eso indica que había personas que decían que todo eso eran fábulas ingeniosas, ¿no? Que se estaban inventando la historia, ¿no? Que no había nadie que había visto eso, ¿no? Si no, no tendría sentido de por qué decirlo, ¿no? Y por cierto, ¿no? Esta forma de razonamiento es clásica del criticismo posmoderno, ¿no? O sea, pienso que los protonósticos, es decir, de donde evolucionaron luego los gnósticos, más o menos como lo que fue Pablo, eran miticistas, es decir, no creían en el Jesús histórico, y eso evolucionaron por compromisos sincréticos al docetismo gnóstico, ¿no? Que tenemos hoy documentado, ¿no?